Anote ahí en su cuaderno de notas, hermanos, la importancia de Romanos 16, así anótelo, la importancia de Romanos 16. Hay una cosa impresionante que está en la Biblia y que muchas veces no nos damos cuenta de lo valioso que es cada parte de la Escritura. Sin duda, hermanos, quien ha leído la palabra de Dios, quien escudriña la palabra de Dios, puede darse cuenta que nada de lo que está en la Biblia está de más. Ni una palabra, ni una jota, ni una tilde incluso fue puesta ahí para rellenar o le falta alguna cosa. Cada texto, cada libro, cada capítulo, cada versículo fue dirigido por el Espíritu Santo para que estuviera ahí. Y eso quiere decir que todas las cosas que están en la palabra tienen una importancia bastante relevante en nuestras vidas. Solo que nosotros a veces, hermanos, pensamos que algunos textos son más importantes que otros. Y eso nos pasa frecuentemente a los que compartimos o predicamos la palabra. El libro o la carta a los romanos, cualquier predicador, cualquier lector de la Biblia puede decir que es un libro, una carta muy, muy importante. ¿Por qué? Porque tiene mucha revelación acerca de la doctrina cristiana, acerca del comportamiento cristiano, acerca de la vida en el Espíritu, acerca de la comunidad como iglesia, el cuerpo de Cristo. Y tan importante es el capítulo 1, el 2, el 3, así hasta el 16 capítulos. ¿Por qué no fueron 17 o por qué no fueron 14 o 15? Mire, hermano, es algo que es importante que analicemos. Y esta mañana quiero compartir eso, la importancia que tiene el capítulo 16, porque pareciera que no es importante, pareciera así. Sin embargo, es demasiado importante tanto como el capítulo 6, capítulo 7 y el capítulo 8 que hablan de la vida espiritual, del Espíritu Santo, de la vida en el Espíritu y tantas cosas que se predican constantemente. Hoy quiero mostrar y quiero que juntos podamos analizar esa importancia y que podamos hacer lo que dice la palabra en el capítulo 16. Así que mire, vamos juntos a leer parte o una buena parte del capítulo 16. Y mi Biblia tiene un título ahí con letras negritas y dice claramente ahí, saludos personales, dice, ¿no? Así que comienzo con esto. Saludar a los hermanos, saludar a las personas, hermanos, y eso es para que todos lo entendamos, es sumamente importante en la vida cristiana. Si usted lee el capítulo 15, el 14, el 13, Pablo está hablando de cómo se debe vivir la vida en la iglesia. Pablo habla en Romanos acerca de cómo perdonar al hermano que ha fallado. Pablo habla en Romanos acerca de vencer toda cosa mala haciendo lo bueno. Y Pablo, o más bien un hermano que está con Pablo, escribe lo que Pablo le está diciendo que escriba. Y él escribe un capítulo final que está largo, no es cualquier capítulo, porque hay capítulos en la Biblia que son breves y los predicamos mucho. Y este capítulo 16 de Romanos es un poco extenso o algo extenso y casi no le centramos nuestra atención, a veces ni cuando leemos. Pero saludar a los hermanos es parte de la vida cristiana, ¿eh? Un cristiano que no saluda a los hermanos, que no le presta atención a los hermanos, que no le presta atención a la congregación, no está viviendo la vida cristiana completa, aunque él haga Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, pero no complete Romanos 16. Y le voy a decir por qué, mire, lea conmigo los primeros dos versos. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudes en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella me ha ayudado mucho a muchos y a mí mismo. Así que anote un subtema de la importancia del capítulo 16, hermanos, y usted va a poner ahí, reconociendo a las hermanas que trabajan en la iglesia. Anote, un regalo para nuestras hermanas en el 10 de mayo. El apóstol Pablo juzgó demasiado importante, y eso es algo que usted tiene que recibir esta mañana, el apóstol Pablo juzgó demasiado importante que se saludara
que se recibiera y que consideraran a una hermana que no pasaba desapercibida y que no podía pasar desapercibida. Pero mira, hermano, dedicarle unos versículos a una persona, a una mujer, y que esté en la Biblia eso y que se encargue como parte de un texto bíblico, usted y yo tenemos que entender que entonces hay una importancia muy grande en hacer estas cosas, ¿o no? Así que Pablo le está diciendo a la iglesia que está en Roma, a la iglesia, a los romanos, les dice, yo les encargo, por favor, que reciban a la hermana Febe. La hermana Febe es una servidora, diaconisa, que significa que sirve al Señor, o diácono significa servicio, servidor. Es una hermana Febe que trabaja en la iglesia, que sirve en la iglesia, y Pablo la está recomendando, pero dice algo especial acerca de Febe. Dice, ella ha trabajado mucho, me ha ayudado a mí y ha ayudado a un montón de hermanos. Así que esta mañana quiero comenzar diciéndole, porque hay mucho más contenido en el capítulo 16, que la iglesia, hermanos, y hoy es un día muy importante y muy especial para poder entender esta palabra, la iglesia como parte de su vida cristiana tiene que reconocer en primer lugar a las personas que trabajan en la iglesia, que sirven como Febe, pero en segundo lugar o en primer lugar también en esa misma dirección a las mujeres o a las hermanas que trabajan en la iglesia. Pablo dedicó esta parte de la escritura, pero hermanos, el capítulo 16 es parte de la vida cristiana. Si nosotros como congregación no reconocemos el trabajo de las mujeres en la iglesia, no estamos llevando una vida cristiana sana. Ahora póngase a pensar y que aún como predicadores o como doctrina, porque muchos predicadores y muchas doctrinas se la pasan atacando a las hermanas. Es como aquel que se mete un balazo en un pie. De veras, hermanos, porque si se dan cuenta y ustedes analizan, y esto está en Romanos, las mujeres en la iglesia, en toda la historia, y no solo desde el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo, las mujeres en la iglesia son una parte fundamental del crecimiento del Evangelio. Hay un montón de mujeres muy sobresalientes en toda la Biblia. Y Romanos no aparta eso. Eso quiere decir, hermano, como parte de nuestra doctrina, los cristianos evangélicos, como parte de nuestra doctrina, también es reconocer a las mujeres en su servicio, en su trabajo. Si no lo hacemos como doctrina y nos la pasamos atacándolas, nos estamos metiendo un balazo en el pie, porque ellas son parte fundamental, son un pilar muy fuerte en la iglesia. Y eso basta voltear a ver, hermano. Mire, aún en esta congregación y en cualquier congregación, las mujeres son como el 70 al 80% de cualquier congregación. El error que cometen muchos predicadores, y espero que yo no, es que siempre están predicando en contra de ellas. No sé si lo ha visto. Por eso el feminismo va ganando terreno. ¿O no le parecen familiares que los colombianos, los de todos los caribeños, están siempre sobre la mujer? Que el arete, que la pintura, que el pantalón, que el velo, y las azorrillan constantemente. Y es sobresaliente que ahí están y aguantan, ¿no? Incluso algunas están gritando amén cuando están sobre ella siempre, ¿no? La mayor parte de la doctrina evangélica pentecostés es en contra del comportamiento de la mujer. ¿Sí lo han analizado? Invita un día a un dominicano a predicar a familias con propósito y va a hablar de la vestimenta de la mujer. Y para él es la gran revelación. Y Pablo no está haciendo eso. Pablo no puede dejar pasar por alto, decir, hermanos, como parte de todo lo que les he venido diciendo, yo quiero pedirle a ustedes, hermanos, que reciban a una hermana que es muy especial, Febe. La hermana Febe es una diaconisa en la iglesia, es decir, tiene un servicio en su congregación. ¿Sí? Y la hermana Febe ha sido una bendición y ha ayudado a muchas personas, y a mí mismo me ha ayudado un montón. Y es que esas Febes están en todas las congregaciones. Hoy no quisiera decir nombres, porque es mejor que Dios glorifique sus nombres, pero mire, a Febe, ¿quién cree que la está honrando a través de Pablo? Dios. ¿Sí? Si un día tú le dices a un predicador, oye, háblame de Febe, algunos dirán, ¿quién es Febe? Porque todas nuestras predicaciones están basadas
en Moisés, en Abraham, en Pablo, ya luego para abajo un poquito menos, Jonás, sí, porque dicen, no, ese Jonás, lo que nosotros evaluamos importante es de lo que hablamos. Pero yo quiero decirle hoy qué importancia tiene el capítulo 16 de Romanos, porque Pablo consideró demasiado importante honrar a las mujeres en la carta a los romanos. Así que toda congregación, hermanos, debe de honrar a las mujeres. ¿Sí? Díganme conmigo, sobre todo los que tienen una mujer a su alrededor, que somos todos. Estaba analizando, mire, le doy este regalito. Estaba yo analizando, por ejemplo, que si habláramos de Moisés, que hablamos mucho de Moisés, y un día pudiéramos platicar con Moisés cuando lleguemos al cielo, Moisés nos tendría que decir que él debe todo su ministerio, todo lo que pudo hacer, la grandeza que está escrita en la Biblia, a por lo menos 4 mujeres importantes en su vida. ¿Cuántos de ustedes saben la historia de Moisés? Bueno, en primer lugar, Faraón mandó a llamar a las parteras, que eran 2 en Israel, y eran 2 mujeres, 2 parteras, que escriben sus nombres. ¿Sabe que Dios no escribe nombres de personas porque no son cualquier persona? No, cuando Dios manda a escribir el nombre de una persona en la Biblia, es que esas personas fueron muy importantes. Las demás, o los demás pasamos como muchos otros, pero los quiere honrar. Así que una creo que se llamaba Frisa y la otra se llamaba Fuá. Ya hayan de haber sacado el tema de esas 2 mujeres. Faraón las mandó a llamar y le dijo, quiere que si nace un niño lo maten o lo dejen morir, y si nace una niña la dejen vivir. Quiero que hagan eso como edicto de Faraón en Egipto. Pero estas 2 mujeres, lean con tiempo el Éxodo, esto está en el capítulo 1, estas mujeres, dice, no tuvieron temor de lo que Faraón haya dicho, sino que tuvieron mayor temor de Dios. Así que ellas no le hacían caso a lo que Faraón dijo, y ellas no mataban a los varones que nacían de los israelitas. Cuando estas 2 mujeres, que son las primeras que intervienen en la vida de Moisés, porque ahí fue que nació Moisés, y ellas no quisieron matarlo, Faraón las manda a llamar y les dice, ¿qué está pasando? Yo veo que sigue habiendo niños por ahí. Y ella dice, no, lo que pasa es que las mujeres israelitas son muy fuertes, son muy robustas, son unas mujeres muy resistentes, y ellas dan a luz incluso antes de que nosotros lleguemos. Cuando nosotros llegamos, las israelitas ya no nos necesitan. Eso fue lo que dijeron, pero dice la escritura, así que estas 2 parteras tuvieron mayor temor de Dios que de Faraón. Y dice, y Dios las bendijo. Así que 2 mujeres dejaron que Moisés naciera y prosperara. Obviamente, ¿qué podemos decir de su mamá? Sí, del nombre Jocabed, que ella, cuando vio al niño hermoso, y ella no quiso matarlo, ni quiso entregarlo a Faraón, dice que esperó a tenerlo escondido 3 meses, luego preparó una canasta que la calafateó con brea y la puso en el río Nilo. Con todo su dolor, con todo su amor de mamá, prefería entregarlo a la voluntad de Dios a que lo matara. Van 3 mujeres que están trabajando fuerte para el plan de Dios en Moisés. Luego, ¿quién interviene? Su hermana mayor, Miriam. Miriam, la hermana de Moisés, ella va siguiendo la canasta en la orilla del río y la va persiguiendo a ver hasta dónde va a ir a dar esa canasta. En donde va su hermano, su hermana mayor va cuidando y va a ver a dónde va a parar. Aparece una 4ª mujer, la hija de Faraón, que cuando vio al niño y era hebreo, no importándole que su padre había dicho que tenían que matar a todos los hebreos, ella se brinca eso, quiere ella cuidar al niño, lo adopta. Entonces Miriam, muy astuta, llega y le dice, señora, si usted quiere, yo le consigo una nodriza para que le cuide al niño. Tiene que ser una hebrea, porque el niño es hebreo y qué mejor que lo cuide una hebrea. Entonces a la hija de Faraón, que ya lo había adoptado, le dice, me parece bien la idea. Miriam va corriendo por su mamá. Vea que si no, Dios es bueno. Y le dice a su mamá que vaya. La hija de Faraón le entrega a Moisés, a su misma mamá, y le dice, cuídame este niño, yo te voy a pagar todo lo que le inviertas. ¡Wow! Es otra prédica, ¿eh? Es otra prédica. Y ella lo tiene, y ella lo crece, y ella lo educa, y ella lo forma, y después se lo entrega a la hija de Faraón. ¿Quién fue el factor más importante en la vida de Moisés? Yo sé que es Dios.
Pero humanamente, ¿quién es el factor más importante en la vida de Moisés? 4 mujeres que desde que nació y desde antes de nacer lo están protegiendo. Las parteras, su mamá, su hermana y la hija de Faraón. Wow. ¿Por qué cree que entonces Pablo, por eso, mis queridos hermanos, no se vayan a meter un balazo en la pata y empiecen a atacar a las hermanas? Sobre todo a las que trabajan en la iglesia. No vayan a cometer el error pentecostés de siempre estarles molestando la vida, porque se van a meter en un problema serio. Creo que debemos pedirle perdón al Señor porque las menospreciamos. Siempre estamos pensando que los varones, el varón de Dios, el siervo de Dios. Y sí está bien. Yo no digo que esté mal. Pablo habla de eso aquí, pero un capítulo dice, hermanos, quiero presentarles a Febe. Esta hermana trabaja mucho. Esa hermana a mí me ha ayudado mucho y ha ayudado a muchos. Así que yo quiero pedirles algo, y es algo de lo que tenemos que anotar. Cualquier cosa que ella necesite, es una indicación doctrinal, ¿eh, o no? Porque es Romanos 16. Cualquier cosa que ella necesite, quiero que ustedes la ayuden en eso. Wow. A veces, como hemos malentendido la doctrina, pensamos que la iglesia del primer siglo diría, no, es una mujer, ellas no. Pablo dijo que ellas no tienen derecho a hablar en la iglesia, todo. Es no entender la doctrina. Pablo está diciendo, si ella necesita algo, quiero que la atiendan, quiero que le apoyen, hermanos, por favor. Y esta indicación no es a otras mujeres, esta indicación es a la iglesia en Roma, y esta indicación es a las iglesias en el mundo, ¿no? Quiero que apoyen a Febe, si ella necesita algo, este mandato de Pablo a la iglesia en Roma es, apoyen a la hermana Febe. Wow, vamos a seguir leyendo, mire. Saludad a Priscila y Aquila, es un matrimonio. Y muchos historiadores dicen que es extraño que Pablo haya escrito primero Priscila y luego Aquila, cuando por norma y por indicación de Dios primero va el varón y luego la mujer. Pero aquí intencionalmente mencionaron primero a la mujer. Wow, algo quería Pablo que entendiera la iglesia, ¿no? Mire lo que dice. Saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo le doy gracias, sino también todas las iglesias de los que... ¿Quién? Todas las iglesias. Anote por ahí también, ayudar a esas hermanas y luego anote darles gracias, además de saludarlas. ¿Usted saluda a las hermanas, hermanos? ¿Jóvenes? Es una indicación doctrinal, ponerle atención a las hermanas. Y si alguna hermana necesita algo, es una doctrina ayudarla, sobre todo a quienes trabajan. Y hay muchas en cada congregación y en esta, muchísimas hermanos. Por eso Dios me permitió hablar este tema. Yo lo había visto hace tiempo, pero me hacía loco. Tengo que confesarlo, porque uno piensa, ¿qué digo de Romanos 16? Son puros saludos. Pues eso tiene que decir, que hay que saludar a las hermanas, que es una indicación apostólica. Y que si alguna hermana necesita apoyo, como iglesia tenemos que apoyarla. Y que si alguna hermana en su matrimonio, porque esta está en matrimonio, ahora Priscila está con Aquila, su esposo, y ambos incluso han arriesgado la vida juntos por ayudar a Pablo, y todas las iglesias que Pablo fundaba estaban agradecidas con Priscila y Aquila. Así que usted anotó, debemos de darle gracias a las hermanas, a los matrimonios, aunque la hermana esté en matrimonio, a las hermanas que trabajan arriesgando un montón de cosas en la iglesia. ¿Alguien me está diciendo amén ahí? Ok, vamos a seguir leyendo. Saludar también a la iglesia en su casa. Ellos hacían una reunión en su casa, este matrimonio, y en su casa se reunían Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Verso 6, ahí va de nuevo, mire. ¿Usted cree que Pablo no le ponía atención a las hermanas? Las conoce de nombre, qué hacen, qué no hacen, pero está mencionando, hasta aquí van 3 mujeres y un hombre. Y ese porque está en matrimonio con Priscila. Sí, ¿no? Priscila y Aquila.
Ambos arriesgaron su vida, así es un matrimonio. Pablo no puede brincarse ese principio, pero mencionó en primer lugar a Priscila. Una cosa extraña. Aquí en Romanos dicen Priscila y Aquila. No sé, ¿no escribiste mal? No. Capítulo 16, parte de tu doctrina es reconocer a las mujeres, reconocer a las hermanas. Y aunque hoy no solo está hablando ese capítulo de las mujeres que tienen hijos, hermano, esto no exime de que tenga que ser a todas las hermanas. Y ahora dice, mire, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Ahora yo le hago una pregunta, hermano. Cuando Pablo dice saludad a Febe, a Priscila, a María, ¿qué es lo que quiere que haga la iglesia? Que vaya y le diga, Dios te bendiga. ¿Eso quiere Pablo que haga? Que se le reconozca, que se le haga saber y sentir que en la congregación tienen un gran valor. Porque si es un capítulo de Romanos, es un capítulo de Romanos. Si Pablo dijera, por ahí saluden a las hermanas, así hubiera quedado. Pero no, está haciendo énfasis clarito en Febe, la cual me ha ayudado a mí y a un montón de hermanos. Priscila y Aquila, que arriesgaron su vida por mí, y todas las iglesias de los gentiles tienen gratitud con ellos. María, que ha trabajado un montón en ustedes, quiero que me la saluden. Pero imagínense el predicador leyendo la carta, ¿cómo se sentía María? Honrada. Pablo la mandó a mencionar en la carta que mandó a la iglesia a Roma, y el pastor de la iglesia en Roma está diciendo, hermanos, voy a leer una carta que nos envía el apóstol Pablo. Sí, llega al capítulo 16 y dice que recibamos a Febe. ¿Dónde está la hermana Febe? Ah, hermana, bienvenida a la congregación, viene de otra congregación, bienvenida. Pablo dice que usted ha trabajado demasiado en la obra, que ayudó mucho a Pablo y que usted ayudó a un montón de hermanos. Hermana, no solo le damos la bienvenida, Pablo nos dice que si necesita algo, nosotros la vamos a ayudar. ¿Cómo se siente Febe en la iglesia? Valorada, reconocida, no por encima de Cristo, pero tampoco por debajo del trabajo que se viene haciendo en Roma. Saluden a María, dice también. María ha trabajado muchísimo entre ustedes, así que yo quiero que la salude. Sigue diciendo, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludar a Trifena y a Trifosa. Hay que saludar a esas dos señoras. Nadie quisiera llamarse así, pero bueno, ellas se llamaban así. Las cuales, escuchen, hermano, cómo menciona las cosas Pablo específica. Saludar a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludar a la hermana, a la amada Pérsiba, la cual ha trabajado mucho en el Señor. En pocas palabras, ¿qué está reconociendo Pablo de las hermanas que menciona? Obviamente los hermanos también. ¿Qué? Su trabajo. Así que quiero abrir este paréntesis, hermano, es esta mañana lo que Dios nos pide, y no solo esta mañana, que siempre vivamos con un reconocimiento a las hermanas. Y sobre todo, Pablo lo dice en varias de sus cartas, a las que siempre están invirtiendo, gastándose, sirviendo en la iglesia, y que han ayudado a un montón de hermanos, un montón de jóvenes, un montón de chicos, han ayudado a un montón de hermanos, a nosotros mismos pastoralmente. Y Pablo me dice en Romanos 16 que parte de mi doctrina es reconocer a esas personas. Y sobre todo, no es coincidencia que de 10 mencionados, un ejemplo, 8 sean mujeres. ¿Sabe qué dice la estadística? Que en una congregación de 100 gentes, 70 son mujeres y 70 mujeres sirven en la iglesia. ¿O no es así? Revise la congregación que quiera. Son las que van a evangelizar, son las que visitan enfermos, son las que cuando llamas hermanos, vamos a hacer algo, nos rodeamos de mujeres. No estoy acusando a ningún hermano, pero si decimos hermanos, un día vamos a venir a tomar, llegan de 20, 15 hermanas.
Este es el tiempo, y Dios nos dice, este es un tiempo de reconocerles también, reconocerles. Y algunas a veces hay que frenarla porque si vamos a limpiar un terreno, llegan hermanas con zapatos, con botas, con pantalón y un asadón. Ay, hermana, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ay, híjole, cómo nos hacen falta varones. Pero ellas están ahí. Lea usted toda la Biblia, ahí estaban siempre. A veces hasta en el ejército, como Débora, si no había hombres que pasaran al frente, Débora pasó al frente. ¿Sí? Porque estaban ahí. Ahora, tiene que ser parte de nuestra doctrina, es lo que yo estoy hablando esta mañana, reconocer a la mujer. Y tiene que ser parte de nuestra doctrina, y lo hablo por si alguien un día me oye, que no sea del ministerio en el que estamos, tiene que ser parte de nuestra doctrina dejar de molestarlas. Pues si son las que más te ayudan, ¿para qué las estás fastidiando? Mire, Pablo era súper inteligente por la unción del Espíritu, y un capítulo dijo, no puedo dejar pasar esto. Ya les hablé del Espíritu Santo, del andar en la carne, andar en el Espíritu, cómo perdonar, cómo ser un cuerpo. Les hablé de todo eso, háganlo. Pero a un capítulo dijo, pero yo no puedo dejar pasar todo ese trabajo que hacen esas hermanas. Y lo menciona muy claro con una frase o con dos frases especiales. Trabajan mucho, dice. Supóngase a pensar, esas hermanas que estaban ahí en Roma y que habían llegado a la iglesia en Roma, la calidad de hermanas que tenía la iglesia en Roma, en donde Pablo está reconociendo profundamente el trabajo que hacían. Y le aseguro, hermano, que en cualquier parte de la historia del Evangelio de Cristo, están ellas ahí. En el ministerio de Jesucristo había 4 o 5 mujeres que también lo seguían. Y cuando él fue crucificado, dice la Escritura que todos los varones se habían ido. Se quedaron las mujeres. Y que cuando lo bajaron de la cruz, las mujeres vinieron. Y dice claramente el Evangelio de Marcos y el de Lucas que las mujeres aportaban dinero al ministerio de Jesús. Y que muchas de ellas tenían mucho dinero y que cuando lo bajaron, 2 de ellas fueron a comprar especies aromáticas, esencias y aceites para ungir el cuerpo de Jesús. Y las que estaban siempre haciendo guardia en la tumba eran ellas. Y la primera que vino al sepulcro al siguiente día, el día que resucitó, era María Magdalena, y detrás de ella venía la otra María, su mamá, y venía otra María también. Y aquí había otra María. Gloria a Dios por las Marías. No, de verdad, aquí hay otra María en Roma. ¿Sí? Y le dice, saluden a María. Ella trabaja mucho entre ustedes. Ahora, ¿usted cree que los romanos no sabían eso? Sí, lo que pasa es que Pablo dice, tiene que ser parte de nuestra doctrina, parte del mandamiento, parte de Romanos, de la carta a los romanos, que hagan eso. Si andas en el Espíritu, qué bueno. Si hablas lenguas, amén. Si diezmas, ofrendas, todo lo que Romanos pueda mencionar está muy bien. Como parte de tu vida doctrinal y tu vida cristiana evangélica, tienes que reconocer a las hermanas también. Ah, no, también es doctrinal. Si sabe usted que los evangélicos ahí estamos mal, pero mal. Y eso quiere decir también, mis hermanos, que entonces no somos tan bíblicos como pensábamos. Porque la palabra dice que tenemos que obedecer toda la escritura, no una parte. Y Romanos 16 es parte de la escritura y es un capítulo de la épica carta a los romanos, de la cual hablamos un montón de cosas espirituales. Saluden a María, ella ha trabajado mucho entre ustedes. Wow. Sigue diciendo, hermanos, ¿dónde me estoy quedando? 13, saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a su mamá, que también es mi mamá. Wow, la mamá de Rufo. Wow, saluden a Rufo, mi estimado hermano, pero saluden a su mamá. Ella es como una madre para mí también, dice. Ella me ha querido, me adoptó, me trató como un hijo. Yo considero a la mamá de Rufo, también es mi mamá, dice Pablo. Saluden a esa señora, por favor. Wow. ¿Creen que estas cosas son coincidencia? Pablo no tenía ya más que escribir o nada. Así que dice, saludar a Ansicrito, Flegone, a su hermana, a Patrobas, a Hermes, a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nero y a su hermana,
a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Los saludan todas las iglesias que están en Cristo. Vamos a detenerlo ahí. Wow. Y algo que deben de entender, hermana, nosotros quisiéramos mencionar nombres, pero eso sería robarles la gloria. Sin embargo, Pablo sí escribe nombres porque Pablo quiere que romanos, escúcheme hermano, no solo los romanos, la iglesia sepa que cada mujer tiene un nombre delante de Dios y Dios le va a reconocer todo su trabajo. Pero no podemos quedarnos en decirle, hermanas, Dios les va a reconocer su trabajo. Pablo está indicando, escúcheme, Pablo está dando instrucciones de que la iglesia en Roma las reconozca. No que, ay, Dios la saluda, no, reconoce. Porque eso de saludar no quiere decir, ay, de vez en cuando, qué bueno, hermanas, gracias por su existencia, pero nosotros los varones vamos a seguir con la obra. No está diciendo eso. Dice, ellas trabajan mucho. Había varones también ahí, hermanos que trabajaban, colaboradores, pero si usted le pone mucha atención al capítulo 16, Pablo está dando un giro para que los evangélicos del 2026 no se vayan enganchados con el tema de menospreciar a las mujeres o a las hermanas. Está mencionando con un nombre específico hermanas que trabajan mucho en el Señor. Y es, hermano, también brevemente entendible que parte de nuestra doctrina tiene que ser el reconocimiento a esas hermanas, a esas mujeres. Parte de la doctrina, escúcheme, parte de la doctrina de un buen cristiano es reconocer la vida de la obra de las mujeres en su vida. ¿Sí? Eso es el Nuevo Testamento. Si tú eres un hijo y estás en Cristo, eres un muchacho que tiene a su mamá, que tiene sus hermanas, que tiene su tía, que tiene incluso, y están aún en la iglesia, tienes una doble obligación de honrarlas y de no menospreciarlas. Ahora imagínense el peso tan grande que hay cuando esas mujeres sirven al Señor, como Priscila, como María, como la mamá de Rufo que atendía a Pablo. Por eso Pablo no la pasó desapercibida. Saluden a la mamá de Rufo porque ella también es mi mamá. ¡Wow! ¿Qué clase de relación tenía el apóstol Pablo con las hermanas de la iglesia? Una relación de reconocerlas. Y ahí quedaron, hermano, ahí quedaron sus nombres impresos en Romanos 16, para que nadie olvidara que, escúcheme y grábeselo, en la congregación, en una congregación verdaderamente cristiana, se reconoce a las hermanas. Dígame amén ahí. Y esto es obligación, obviamente, de los niños, los jóvenes, los varones, los pastores, los apóstoles, porque aquí está Pablo diciéndole a la iglesia, a ver, hermanos, no podemos dejar pasar por alto un capítulo más. Porque si Romanos hubiera acabado en el 15, cualquiera de nosotros diría que no le falta nada. Pero no acabó en el 15, tiene un 16. Y ese se dedicó solamente a decir, salúdenme a esta gente. Salúdenme a esa gente. Tenemos que poner en nuestra vida doctrinal, anótenlo hermano, que cuando vamos a la congregación, por lo menos cuando vamos a la congregación, consideremos a las hermanas que trabajan. No estoy diciendo, no, pues nada más dijo que a la que trabaja. No, no, no. Consideremos a las hermanas, pero mayormente a las que nosotros nos damos cuenta, porque si nos damos cuenta o no, hermanos, que quienes siempre están ahí, son parte fundamental, participan en lo que el Señor está haciendo, han estado ahí en silencio, haciéndolo para el Señor, sin pedir un reconocimiento, sin enojarse cuando no se les menciona, han estado ahí. Y el Señor nos está mandando a través de Romanos 16, ojo, si tienes que reconocérselo, si tienes que mostrar eso, incluso no está mal, como dice Pablo, mencionar que María, que Febe, que Priscila, que las otras dos, que el nombre sí está medio especial, pero con mucho amor las mencionó Pablo. Sin problema, dice Pablo, salúdenlas. ¿Qué es saludarlas, hermanos? Reconocerlas. Incluso dice, salúdense unos a otros con un beso santo. Es bien importante, anótenlo, iglesia, es bien importante a esas hermanas o a las hermanas en la congregación
darles un abrazo bien fuerte y darles un beso. Y no solo darles un abrazo y un beso, tienes que decirle, hermana, muchas gracias por todo lo que está haciendo para el Señor, del cual yo me beneficio mucho. Algunas hermanas se los he dicho porque no acostumbramos decirle al micrófono, pero la verdad nos han ayudado mucho, son valiosos para nuestra vida. Sin ustedes hubiese sido demasiado difícil sacar adelante la congregación. Porque quiera o no, ahí están. Porque quiera o no, cuando convocamos, le aseguro, hermano, que así como Moisés fue fortalecido por mujeres en su vida, todos nosotros fuimos fortalecidos por mujeres. Y no hay hombre en esta tierra, hermanos, que si es humilde y tiene el corazón del Padre y el corazón del Hijo, no hay hombre en esta tierra que no pueda reconocer que tuvo que haber sido una mujer o dos o tres las que los sacaron adelante, las que les sacaron el agua cuando se estaba hundiendo y las que lo han catapultado de alguna manera. Si no lo hacemos, no somos verdaderos cristianos, porque está en Romanos 16.